Portanto, todas las narrativas que nosotros tenemos del libro do Génesis narrativas que fueron transmitidas oralmente de padres a los hijos, y entonces vemos hace parte de la tradición oral. Y la primera gran experiencia que los judíos tuvieron de Dios vivo y verdadero es la salida del Egipto. Y cuando Dios revela a Moisés, dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Portanto, o Deus que hace mais de 450 anos que se revelou a Abraão, Isaac e Jacob, é o Deus que prometi estar com vocês, soy ahora y que vengo ahora para cumplir mi promesa y de los librar de la esclavitud del Egipto con mano fuerte y poderosa. Entonces, la primera experiencia que los judíos tuvieron es un Dios que salva, Dios que liberta, Dios que es todopoderoso. Y entonces es muy posible que el primer texto que nosotros tenemos por escrito de la Biblia sea el cántico de Moisés, un cántico de alabanza ao poder de Dios, ao Dios que es omnipotente y que salva. Y vemos, tenemos varios escritos, también algunos pedaços escritos que certamente foram escritos por Moisés, principalmente la alianza de Dios con el Sinai, os 10 mandamentos, que também são llamados las 10 palavras. E é possível que Moisés, durante aqueles 40 anos, escreveu a primeira aplicação dos 10 mandamentos a la vida prática del pueblo y cómo el pueblo debería se organizar. Y también con seguridad Moisés organizó el sacerdocio levítico y también las cosas que estaban al servicio de Dios, como la arca de la alianza, seguramente el altar de los sacrificios, do perfume, etc. Y entonces, con esta experiencia de vida, vemos que o pueblo entra na terra prometida. Depois de longa peleia, ele com Saul e David se instala, e principalmente a partir de Salomão, que as fronteiras estão fundamentadas. Jerusalém é a capital religiosa e capital política do pueblo. Temos unidade das 12 tribos. É a partir deste ambiente de paz que se desenrolhou toda a preocupação de pôr por escrito tudo o que foi transmitido de padres a los hijos. Toda a tradição oral começou a ser redigida. Então, vemos que é muito possível que tenhamos uma revelação primitiva de Deus ao homem. Esta revelação, por o distanciamento de Deus, se foi deturpando, se foi mesclando com ideias que não estavam de acordo com a revelação del Deus vivo e verdadeiro, e esta união com o Deus vivo e verdadeiro se quedou em pequeno número, e os demais se foram mesclando com outros elementos a ponto de se distanciar completamente da revelação primitiva de Deus a los hombres.
Entonces vemos, por ejemplo, por qué, una de las razones por qué Dios separó a Abraham de su familia, de su tierra, de su cultura, porque es muy posible que entre todos Abraham sea el único que mantuvo esta ligación con el Dios vivo y de verdadeiro, y no con las divindades de su país de origen y posiblemente de sus familiares también. Y este Dios vivo y verdadero, para mantener esta fe, él se reveló al corazón de este hombre y pidió, va, parte de este ambiente pagano y va. Entonces vemos que Dios empieza con Abraham una revelación personal, y Abraham siempre por la fe se quedó unido, y vemos que la bendición se transmite a su hijo, de Isaac a su hijo más nuevo, Jacob. Y la bendición de Jacob se extendió a sus 2 hijos. Entonces vemos que de este pequeño grupo familiar en el Egipto, Dios hizo un grande pueblo, y todos ellos se quedaron con esta idea, mismo si vivían en un ambiente pagano, ellos siempre mantuvieron viva la esperanza. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob va a volver para nos llevar de nuevo a la tierra de nuestros patriarcas. Portanto, vemos que é después de Salomón que toda esta riqueza de revelación oral que se empezó a poner por escrito. Portanto, nós vemos que a escritura empieza com a tradição oral que foi mantenida pelo próprio Deus, e vemos que pouco a pouco foi colocada por escrito, tentando uma ordem cronológica, e vemos que de la experiencia del Dios Salvador, el pueblo llegó a la conclusión: si Dios nuestro es vivo y verdadero y nos salva, con seguridad Él también es el origen de todas las cosas. Entonces, el texto de la creación y los contos, los acontecimientos de los 10 primeros capítulos do Génesis es también posiblemente acontecimientos que llegaron a Israel, acontecimientos separados, que es muy posible que aconteceron de una manera o de otra, y que los escritores sagrados, iluminados por el Espíritu Santo, colocaron por escrito el acontecimiento, y ellos tuvieron como una manta de varios pedazos que tentaron unir, dando una orden cronológica para que tenemos un hilo histórico entre una cosa y otra, que no es necesario que tenga ocurrido verdaderamente un después del otro. Y vimos en la última catequesis la historia de Caín y Abel. Possivelmente é um acontecimento que se passou entre 2 irmãos, e o escritor sagrado, miren, inspirado por el Espírito Santo, coloca estes 2 irmãos como hijos de Adão e Eva. São hijos, sim, descendentes de Adão e Eva, mas não significa que foram os primeiros hijos que Adão e Eva tuvieron. Porque, miren,
¿cuál es la idea del Espíritu Santo? La idea del Espíritu Santo es, a través de la espiritualidad bíblica, nosotros tengamos, como decir, valores que se quedan para siempre. Como, por ejemplo, el tema del justo sufridor. Todo este tema es válido hasta Jesucristo y continúa válido hasta el final del mundo. Siempre, siempre Dios respeta nuestra libertad, mismo cuando nosotros tomamos una decisión para el mal y que el mal tiene sus consecuencias. Y desde el principio, Dios no acepta el crimen de la sangre, quer decir, el homicidio voluntario. É dos 4 pecados que clama al cielo. Entonces vemos que este tema de la sangre que clama está en toda la Sagrada Escritura, principalmente termina en el libro del Apocalipsis. Por tanto, el sangre de los hombres claman justicia a Dios y la sangre de Jesucristo clama misericordia. Por tanto, Dios reserva para sí un único derecho de hacer justicia, porque la justicia humana es siempre imperfecta. Outro ponto que nós outros podemos compreender é que quando Deus deu a Caim su castigo, el Señor ha dicho que Caín sería errante. Eu vou ler a palavra que é mais fácil para vocês compreenderem, que quando o Senhor pergunta a Caim por seu irmão, ele não responde, simplesmente diz ao Senhor: eu não sou guarda de meu irmão. E o Senhor: a sangre de tu irmão clama por mim, que hiciste? E o Senhor depois anuncia o castigo. Portanto, ele seria errante e tudo que ele vai trabalhar na terra, a terra não vai produzir. Então, Caim dijo a Deus, Gênesis 4, 13 a 15, Caim respondeu ao Senhor: meu castigo é demasiado grande para poder sobrelevá-lo. Hoy me arrojas lejos del suelo fértil. Eu tendré que ocultar-me de tu presencia y andar por la tierra errante y vagabundo. Y el primero que me salga al paso me matará. Si es así, dijo el Señor, el que mata a Caín deberá pagarlo 7 veces. E o Senhor puso uma marca a Caim para que, ao encontrar-se com ele, nadie se atreviera a matá-lo. Portanto, vocês veem como o Espírito Santo é muito sutil. Se Caim e Abel foram erros biológicos de Adão e Eva, como Caim tem medo que o primeiro que o encontre lo mate, é porque havia, en el tiempo de Caín e Abel, havia muito mais gente que pensamos. Portanto, vocês podem ver que este episódio de los dois hermanos não se situa imediatamente depois de Adão e Eva, pero estes dois personagens, como eu digo, são figuras que nos ayudan
a ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, Abel es una imagen del hombre pastor. Por tanto, Dios que creó los animales con la bendición de la vida y de la multiplicación, en Abel los animales se han multiplicado y ahora ya están agrupados en rebaños, en manadas, y están dirigidas por el hombre. Y en Caín nosotros tenemos el hombre cultivador de la tierra. En Adán, Dios ha bendecido la tierra para que produzca las plantas, los árboles, y vemos que en Caín nosotros ya tenemos la tierra a producir y a dar sus frutos. Por tanto, nosotros tenemos en Caín y Abel la relación del hombre con la tierra, con las plantas, con la producción, y en Abel el hombre que verdaderamente guía y organiza y hace la unión entre los animales. Y por tanto, vemos que la bendición de Adán en Caín y Abel ya tenemos un gran progreso de esta misma bendición. Una cosa que nosotros no tenemos en Adán es la relación con Dios. En Caín y Abel, nosotros tenemos ya un culto primitivo. El hombre que recibe la generosidad de Dios, los frutos, tanto de la tierra como de las hembras, el hombre tiene necesidad de decir a Dios, gracias, alabado seas. Es un culto muy sencillo, muy primitivo. Nosotros no tenemos aquí templos, nem altares, nem fórmulas de oración, de ofrenda. Não temos ministros de culto. O que é que nosotros tenemos? En el lugar que Dios muestra su generosidad, en este mismo lugar se ofrece a Dios los dones que Dios nos ha regalado. Portanto, é uma coisa muito sencilla, pero já temos uma resposta del hombre a Deus. E este oferecimento deve ser acompanhado por la rectitud de corazón. También es un tema que está presente en todo el Antiguo Testamento hasta Jesucristo. Por ejemplo, la limosna de la viuda, el Señor que mira el corazón acaba por declarar que la viuda ha dado más que todos los ricos. Porque en aquellas dos monedas ela dio su propia vida, su propia subsistencia. Por tanto, Dios mira el corazón, no las apariencias. Entonces tenemos aquí la distinción entre Abel y Caín. Abel solamente pega en los frutos, ofrece a Dios. Si son buenos o no, no sabemos. Si son los mejores de sus cultivos, no lo sabemos. Pero de Abel, él ofrece a Dios el primero que nació de las hembras de su rebaño y animales sin ningún defecto. Por tanto, Abel da al Señor el primero de su rebaño, da a Dios el primer lugar. Dios merece el mejor. Por tanto, vemos sentimientos que estão em Abel que não estão em Caín. Portanto, ustedes veem que há uma grande evolução entre a história de Caín e Abel e o princípio da criação.
Portanto, o que é uma pequena semilha em Adão e Eva, em Caim e Abel, já temos progresso, uma evolução, que nós outros vamos ver outro salto na evolução na história de Noé. Então, para nós outros compreendermos, vimos nestes acontecimentos, temos a tradição oral que chegou hasta o pueblo judío, que isso já a sua experiência do mesmo Deus que se revela no princípio, é o mesmo Deus que salva, e vemos que da tradição oral se empezó a revelação escrita, que sob a direção do Espírito Santo, o Espírito Santo, não importa em que altura foram escritos, isso é secundário, mais importante é o Espírito Santo que coloca as coisas na ordem que temos hoje. Agora, o mais importante quando estudamos a Bíblia é compreender o sentido que o Espírito Santo colocou nestas palavras, nestes acontecimentos, nestes cuentos llegados hasta el pueblo por la tradición oral. En la iglesia tenemos otra cosa distinta del Antiguo Testamento. O que é que nós outros temos? Nós outros temos a predicação oral de Jesucristo. Portanto, a predicação oral de Jesucristo foi transmitida por seus apóstolos, também oral, muito temprano, principalmente com São Paulo, se começou a pôr as coisas por escrito. Vemos os 4 evangelhos. O primeiro evangelho é São Marcos, o mais pequeno e o mais sencillo. Depois, São Mateus e São Lucas são do mesmo época. Os dois, inspirados pelo Espírito Santo, que fizeram desenrolar o que não foi desenrolado em São Mateus, em São Marcos. Então, depois, o último é São Juan a escrever. Porque São Juan não se tem muito na época histórica, como São Marcos, São Mateus e São Lucas. Ele vai situar na história de Jesucristo seus principais discursos e suas grandes ensinanças. É isso que nós outros temos, o discurso do pão da vida, que não temos em los outros apóstolos, de la videira e de los ramos, etc. Portanto, São Juan pega em riqueza teológica da predicação de Jesus para la situar em o ponto histórico que os outros evangelistas já falaram. Portanto, vocês veem da tradição oral de Jesus histórico, chegamos ao Jesus de la fé, que acreditamos por o testemunho daqueles que viveram com ele, hasta el año 100, todos os livros do Nuevo Testamento estão hechos, e com a morte do último apóstolo, São Juan, termina a revelação escrita do Nuevo Testamento. Então, São Juan, ao terminar, dijo muitas coisas, Jesus hizo e disse, pero não estão escritos nestes livros. Portanto, vemos, no ano 100 termina a revelação escrita para continuar a predicação e oralmente, de geração em geração, tudo que Jesus ensinou e que não foi escrito foi transmitido por a tradição
oral. Por isso, em la iglesia, nosotros tenemos la tradición oral, como en el Antiguo Testamento, la tradición escrita, por tanto, la revelación escrita es la escritura que terminó el año 100, y con la revelación oral y escrita, Dios ha dado a Pedro y sus sucesores la plenitud del Espíritu Santo para explicar el verdadero sentido de la revelación escrita y oral, y la iglesia movida por el Espíritu Santo tuvo la necesidad de formular dogmas de fe, marcar la revelación de Dios por verdades que nosotros no podemos dudar, porque están hace parte de la revelación de Dios y que está verdaderamente como una riqueza de la iglesia. Entonces, ao longo de los siglos, nosotros tenemos la revelación oral, la revelación escrita y el magisterio de la iglesia, que no deja que nuestra fe va por un camino que no sea el verdadero. Por ejemplo, para ustedes comprenderem, en el siglo XX, nosotros tenemos Pío XII, que declaró como dogma, como una verdad revelada por Dios, y que estaba contida en la tradición y en la escritura, la asunción de Nuestra Señora al cielo. Siempre, todos los siglos, se acreditó en esta verdad. Nunca se dudó por la duda, pero el Espíritu Santo foi madurando esta verdade ao ponto de se llegar muito claro a la declaración, sí, está contenida en la revelación de Dios, la verdad de fe, de la asunción al cielo en cuerpo y alma, la Virgen María. Portanto, vemos que este dogma está contido en la tradición y está subentendido en la escritura. Portanto, ustedes ven que nosotros tenemos, por ejemplo, en el dogma de la Asunción, tenemos en acción el magisterio, que tiene su base en la escritura, la revelación escrita, y la tradición, revelación oral y transmitida de generación a generación hasta nosotros. Portanto, o que se pasa con la iglesia, con el Nuevo Testamento, se pasa también el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos en acción la revelación oral, que con el tiempo marcado por Dios se colocó por escrito, y el Espíritu Santo mantuvo estos dos meios de revelación de tal maneira que tudo o que se colocou por escrito não contiene nenhum error, nenhuma coisa contra a fé. Portanto, é muito importante nós interpretarmos os primeiros acontecimentos à la luz desta explicação, que é muito sencilla. Não estou a entrar em detalhes que por vezes são um pouco complicados e que não têm interesse para nós outros, porque nós outros não vamos ser doutores de exegética bíblica. Nós outros o que queremos é a espiritualidade bíblica. Portanto, que graças, que enseñanças o Espírito Santo colocou em estes acontecimentos. É aqui que nós outros temos que nos agarrar e compreender e aprofundar em nossos corações. E então, ustedes podem dizer o que isto é importante para nós outros. Prueba muito grande que isto é importante para nós outros é que
Los acontecimientos del Antiguo Testamento reciben su luz y comprensión en el Nuevo Testamento. Y nosotros no podemos separar los dos testamentos porque los dos se iluminan y se aclaran. Y por tanto, forma una unidad los dos testamentos. Y vemos que mañana, el Evangelio de mañana de la misa, si ustedes escuchan la misa o se leen la lectura de mañana, ustedes van a decir que Jesús no vino a cortar la ley y los profetas, vino completar, dar a ellos el sentido último. Entonces, todos los temas que empiezan de una manera muy sencilla en Génesis, vamos a acompañarlos hasta Jesucristo, y Jesucristo da el sentido último y también deja este sentido último a su iglesia a través del Evangelio, a través de los sacramentos, a través del Espíritu Santo que nos conduce a la verdad total. Y el Concilio Vaticano II habla de la evolución del dogma. Por tanto, tudo que está muitas vezes en la escritura, en el Evangelio, por ejemplo, está como pequeñas semillas que van con los años, con los siglos, se desenrollando, sendo compreendidos cada vez más hasta dar o fruto que es el dogma de la fe. Portanto, el dogma de la fe no es otra cosa que una declaración. Esta verdade que estamos obrigados a crer é uma verdade revelada por Deus na Escritura, na tradição. E que nós outros agora temos o conceito da revelação divina já desenrolada, não mais em uma semilha, como fruto maduro. Portanto, o que se passa na igreja, podemos compreender o que se passa na Escritura, no Antigo Testamento, e de uma maneira muito particular nestes acontecimentos del princípio hasta Abraão. Portanto, esta explicação eu não dei na última catequesis, e eu penso que faltou esta luz para que vocês pudessem compreender melhor o que nós outros vimos e meditamos e lemos no capítulo 4 del Génesis.